Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo lo que es un amplificador clase D. Sí, como escuchan, es un amplificador clase D, el cual lo podemos utilizar tanto para nuestra motocicleta como nuestro vehículo o, como en el caso mío, una bocina amplificada. Así que quédense en este video para que vean el funcionamiento de este amplificador y así también como su ensamble. Así que sin más ni menos, comencemos con el video. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este caso les traigo lo que es un amplificador clase D. Es decir, este amplificador lo podemos utilizar tanto para nuestro automóvil como nuestra motocicleta o cualquier equipo que necesite algún amplificador. Este amplificador cuenta con 4 salidas, cada una de 150 watts por canal y tenemos lo que es 2 etapas. En el caso mío, el uso que yo le voy a dar va a ser para una bocina amplificada que ya la armé y pues le voy a montar este amplificador que vemos acá. Y pues quise compartirlo con todos ustedes para que vean el funcionamiento de este amplificador y pues si quieren hacerlo también ustedes en su casa. La verdad que el amplificador, aunque se vea complicado, es bastante sencillo. Entonces tenemos 2 etapas. Primero tenemos lo que es la fuente elevadora de tensión, bus converter, y tenemos lo que es la etapa amplificadora. Entonces vamos a explicar lo que es la etapa elevadora de tensión, que no es más, esta etapa lo que hace es que nos eleva la tensión a la salida y nos mantiene un voltaje constante y una corriente constante sin importar el voltaje que tengamos a la entrada. Es decir, si nosotros insertamos de 12 a 24 voltios aquí a la salida, pues si lo programamos para que tenga 50 voltios, pues siempre nos va a arrojar 50 voltios. Esto es ideal porque si utilizamos una batería que digamos sea de 24 voltios, a medida que esta se vaya descargando, pues el voltaje aquí va a ser el mismo. Entonces, lo primero que tenemos es nuestra etapa de regulación. Y para eso utilizamos un TL494. Este circuito es muy básico, la verdad. Y nos va a servir a nosotros a la hora de controlar lo que es la entrada de PWM y una señal de feedback, que es para controlar los MOSFET, que a su vez nos va a inducir un campo magnético en esta bobina que vemos acá, y por ende vamos a elevar la tensión. Entonces, dicho esto, tenemos 2 potenciómetros, en este caso uno de 10K y otro de 5 kilo. Estos 2 potenciómetros, uno nos sirve para regular lo que es el voltaje, que es este que vemos acá, y otro nos sirve para regular lo que es la corriente. En el caso de la corriente, pues este no lo vamos a utilizar tanto, ya que queremos que aquí tener la mayor corriente posible que podamos tener a la salida. Ojo, pero también la corriente que tengamos a la salida va a depender de la corriente que insertemos a la entrada. Ok, dicho esto, entonces en mi caso yo programé el voltaje para unos 50 voltios, que es el voltaje que voy a utilizar en mi amplificador. Si ustedes quieren mayor potencia, solamente deben de aumentar la cantidad de MOSFET y pueden aumentar más el voltaje. Entonces, para la entrada para la parte de control, el TL494, tenemos aquí una señal que es la señal de voltaje, que esta la enviamos con una resistencia de 15 kilo ohmios hacia el pin número 1, y la del pin 16 pues la enviamos acá, a esta parte de acá, que es a R20. Esta resistencia, la verdad, es de muy bajo valor. Es decir, que aquí cuando nosotros exigimos una corriente en la salida, pues aquí habrá una pequeña caída de tensión que será en milivoltios. Y esta es la caída de tensión que nuestro TL494 en la entrada no inversora va a recibir, que es el pin 16. Y a través del pin, porque recuerden, esto es un comparador, tenemos 2 comparadores que internamente trae TL494, y en el pin 15 lo que hacemos es que vamos a comparar el voltaje que tenemos acá con el voltaje que tengamos en el pin 16 según la corriente que le exijamos. Pero como ya le digo, esto es opcional. En verdad, esta parte de acá, lo ideal es ponerlo que esté en su máxima corriente, ya que pues aquí lo que queremos es tener una buena corriente a la salida, ¿verdad? Entonces el voltaje, sí, el voltaje debemos de regularlo según la potencia que queramos a la salida y la cantidad de MOSFET que tengamos en este caso. ¿Por qué esto? Porque si nosotros aumentamos el voltaje, exigimos más potencia a la salida, pues entonces nuestros MOSFET se van a calentar
si la cantidad o la corriente que ellos manejan es muy baja. Entonces, de paso, dicho eso, también tenemos lo que es un driver o un puente driver, que son lo que nos van a switchar los MOSFETs. Y para esto podemos utilizar un 2N2222A y un 2N3906. No quiero irme tanto en detalle con lo que es el circuito para que el video no se haga tan largo. Aquí vamos a utilizar una bobina. Esta bobina viene siendo como de 22 microhenrios, pero ustedes pueden utilizar un inductor de más o menos, qué sé yo, 4 centímetros de diámetro exterior, y pueden darle 20 vueltas. Eso sí, tienen que utilizar un buen calibre de alambre. Aquí nos vamos a la etapa de amplificadora. Entonces, para la etapa amplificadora, lo primero que tenemos es un regulador de tensión. ¿Por qué? Porque en la etapa amplificadora no podemos insertarle el voltaje de salida que tenemos acá, ¿verdad? Si le insertamos el voltaje, pues nuestro TL494 pues se nos va a quemar, porque el TL494 solamente funciona hasta 40 voltios, dependiendo del fabricante. Entonces, para esto utilizamos un regulador de voltaje. Esto lo podemos conectar directamente a la batería en V+, que lo tenemos acá, ¿verdad? V+, que es directamente desde la batería o la fuente de alimentación. Entonces, lo que vamos a reducir es el voltaje a un voltaje de 12 voltios constante. Para esto utilizamos un regulador lineal, ya que pues estos circuitos no manejan tanta corriente y pues nos serviría bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar el circuito. Acá lo que tenemos es un divisor de voltaje que está conectado junto a la señal de entrada, que está en serie con una resistencia de 1 kilo ohm y un capacitor de 1 microfarad. No quiero entrar mucho en detalle con este circuito. Ustedes lo analizan, lo chequean, y si quieren hacer alguna modificación que les parezca, pues también la pueden hacer. Aquí tenemos lo que es la frecuencia, la que vamos a manejar. En este caso, yo utilizo una resistencia de 10 kilo ohm y un capacitor de 1 nanofarad, que me parece que la frecuencia se hace dividiendo 1 entre RC, me parece. Eso va a depender del fabricante de este controlador, pero con esa frecuencia le funcionaría perfectamente. Aquí tenemos lo que es un puente, el cual utilizaremos el tip 41 y el tip 42 como transistores NPN y PNP para excitar los MOSFET, ya que no podemos conectar la entrada, o sea, la salida del TL494 directa. En este caso, para la señal negativa de nuestro parlante, o sea, para el lado negativo, utilizaremos dos capacitores en serie. Esto crearía aquí en esta parte de acá como si fuese un divisor de voltaje. A su vez, en serie, la parte positiva pues la tendremos en serie y en paralelo con estos capacitores. Aquí lo que estamos creando es un filtro paso bajos, ya que recuerden que tenemos una alta frecuencia de switcheo y al final tenemos la salida. Este circuito lo repetimos para, dependiendo de la cantidad de salida que queramos, pues podemos repetir el circuito una y otra vez. Y como le dije, solamente tienen que cambiar la cantidad de MOSFET que utilicen aquí. Y pues obviamente también deben tener en cuenta la corriente que van a tener a la entrada, porque mientras más potencia pues manejen, mayor será la corriente a la entrada, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pasamos acá a lo que es nuestra PCB. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el voltaje de entrada, tenemos nuestra protección, que aquí irían dos fusibles, nuestro diodo de protección también, nuestro capacitor de filtrado, nuestro regulador de voltaje, ¿verdad? Nuestro TL494, que es el que nos va a controlar los MOSFET y nos va a controlar tanto la señal de feedback como PWM. Nuestra bobina, nuestro capacitor de filtrado, nuestro diodo rectificador. Recuerden que esto es un diodo shocking, o sea, es un diodo que trabaja a alta velocidad. Aquí tenemos también más capacitores de filtrado para filtrar los ruidos de frecuencias altas. Recuerden que aquí estamos manejando frecuencias altas. Y nada, pues lo otro es el circuito amplificador, donde tenemos el TL494, tip 41 y tip 42. Los dos capacitores que utilizaremos en serie. Nuestro capacitor de un microfanario, y la bobina, que esto será nuestro filtro paso bajos, nuestros dos MOSFET de potencia de salida, y ya pues eso sería todo, porque ya el circuito pues una vez se repite. Como todo proyecto que se empieza desde cero, siempre es bueno empezar haciendo pruebas,
Y pues sí, tuve varios inconvenientes con la PCB que diseñé, pues en la que ustedes van a tener pues ya esos problemas ya lo corregí. Y pues en este módulo que ven acá de color rojo, pues lo que estaba haciendo era haciendo una prueba, ya que de ahí extraje el circuito elevador de tensión, ya que el oscilador TL494 que está instalado en la PCB pues no me estaba funcionando correctamente y pues estaba haciendo su respectiva prueba. Aquí ya vemos la PCB pues ya con varios componentes. Se podría decir ya que con un 60% de los componentes que corresponden a ella y que serían de mayor importancia. Este conductor que vemos acá se lo adapté a la PCB, ya que pues originalmente llevaba un jumper desde este punto hasta este punto. Lamentablemente, cuando yo aplicaba una carga entre la etapa de salida, pues ahí había una pequeña caída de tensión. ¿Qué pasa? El TL494 pues lo que me detectaba es que había un exceso de consumo de corriente y pues dejaba de oscilar o regulaba, o más bien dicho, regulaba lo que es la señal de PWM y la tensión caía. Pues después de un largo proceso haciendo pruebas, como les mostré anteriormente, pues di con el punto y me di cuenta que esto me estaba ocasionando el problema. Ya en la PCB que le dejaré en la descripción, pues ya este problema está corregido. Una vez estuvieron resueltos los problemas, pues solamente conecté una sola salida de potencia para probar que funcionara correctamente. Y como pueden apreciar, también he agregado parte de los otros componentes, pero no están funcionando, solamente una sola etapa de potencia, que es esta que ven acá. Haciendo todas las pruebas pertinentes y sabiendo que todo está correctamente, pues me pedí todos los otros componentes por AliExpress, ya que me salían más barato, ya que en mi país pues los componentes electrónicos son bastante caros. Me pedí los transistores de potencia, ya que estos suelen ser bastante caros y necesitamos varios de ellos. También los integrados de TL494 y de estos pues pedí bastante. También lo que es el tip 42 y tip 41, ya que de estos también utilizaremos mucho. También de estos diodos Zener. Recuerden que en la PCB está todo impreso, el valor de cada componente y cómo va colocado en la PCB. También pedí estas resistencias que son de muy bajo valor. Con decirle que son de 10 miliohmios ya se pueden hacer una idea de qué tan bajas son. Y esta resistencia es esta que ven acá. También prepararemos estas bobinas con 47 vueltas de enrollamiento. Aquí colocaremos los transistores de esta manera en cada una de las ranuras. También le colocaremos su respectivo disipador. A pesar de que estos MOSFETs básicamente no se calientan para nada, es decir, si usted no le demanda tanta potencia, o para mi caso la potencia que yo le voy a demandar, la verdad ni se calientan. Pero si aumentamos la potencia y utilizamos bocinas o parlantes de bajo ohmiaje, pues sí pueden recalentarse. Yo en mi caso le pondré este disipador bastante pequeño para disipar el poco calor que pues esto emanan. Colocaremos todos los componentes faltantes para ya completar lo que es el circuito. Aquí ya lo vemos colocado todos los componentes y la verdad que se ve bastante bien el amplificador. Aquí también he colocado lo que son las resistencias de bajo valor y en este caso le coloqué dos en paralelo. También sujeté el disipador a la PCB y le puse una respectiva cinta debajo para que no haga contacto o cortocircuito. Antes de poner a funcionar el amplificador debemos hacer la respectiva prueba y para esto debemos tener o una fuente de laboratorio o un bombillito en serie de 12 voltios o 24 voltios. Esto lo digo porque debemos limitar la corriente, ya que pues si nuestro amplificador tiene algún cortocircuito, pues no se nos quemarían las piezas, ya que si limitamos la corriente, pues simplemente la corriente no va a ser suficiente como para quemar algún componente. Ya colocada nuestra alimentación, vemos que la corriente es bastante baja, pues considerando que este medidor de corriente pues no está tan bueno, yo considero que hay aproximadamente unos 200 miliamperios de consumo. Esto considerando pues que no tenemos ninguna carga conectada
no tenemos los parlantes conectados y pues la verdad que es bastante baja la corriente y esto me gusta. Entonces ya para la medición vamos a comprobar que nuestro voltaje sí se está elevando y como podemos ver tenemos 49.28 voltios a la salida, lo cual fue el voltaje que yo les regulé. Recuerden, ustedes les pueden poner el voltaje que ustedes quieran. Si quieren le pueden aumentar el voltaje, mientras mayor el voltaje pues van a tener una mayor potencia a la salida. También deben tener en cuenta que deben de cambiar tantos los fusibles, ponerlo de una mayor capacidad y pues tener una buena fuente de alimentación. Si algunos notaron en las pruebas que hicimos anteriormente, pues el TL494 en la demás salida pues no estaba conectado. Y esto es para saber si las salidas no están en cortocircuito o el TL494 no tiene algún problema. Entonces vamos a conectar lo que es el TL494 y vamos a probar las salidas. Con el TL494 conectado en todas las salidas, pues vamos a medir la corriente de consumo en reposo, es decir, sin tener nada conectado. Y como vemos, la corriente de consumo en reposo es de 0.58 amperios. Esto quiere decir que nuestro amplificador no se encuentra en corto y que esta corriente pues es producida pues por el consumo de los componentes electrónicos que vemos acá. La verdad que me sorprendió bastante porque creí que iba a tener una mayor corriente en reposo. Aquí hacemos una respectiva prueba con una de las salidas y comprobamos si tiene ruido a la salida y vemos que está totalmente silenciosa. Si colocamos el dedo acá, vemos que la bocina emite un ruido y pues de eso nos damos a notar que sí hay señal de salida. Esto lo repetimos también con las demás salidas y comprobamos que estén todas correctamente y que estén funcionando. En este caso, al parecer, uno de los TL494 vino defectuoso de fábrica y pues lo reemplacé porque la salida no me estaba funcionando. Ven lo importante que es de hacer las pruebas antes sin el TL494 y después colocárselo, y así comprobamos que el problema, si existe algún problema, pues será del TL494 y no de los demás componentes. Ya con todo eso realizado, pues ya solamente nos resta pues colocarlo en nuestro parlante y pues mostrarle cómo suena. Aquí comprobamos que es nuestro amplificador el que está puesto en nuestra bocina amplificadora y es este el que está funcionando. Pues nada chicos, si este video fue de su agrado, no olviden darle el me gusta, compartirlo con todos sus amigos y pasar por mi canal para que no se pierdan los demás videos. Suscríbanse que no cuesta nada y pues sin más ni menos, adiós.